Feliz día, bienvenidos todos a una nueva entrevista sin mordaza, un espacio para conversar sobre derechos humanos en Venezuela y el mundo. Hoy estaremos hablando un poco sobre cómo están siendo vulnerados los derechos laborales en el país en el marco del Día del Trabajador del pasado domingo 1 de mayo. Desde hace meses, sindicalistas y jubilados de distintos sectores se han reunido todas las semanas frente al Ministerio del Trabajo en Caracas y las respectivas inspectorías en el resto del país para exigir mejoras en las condiciones laborales y un aumento de sueldo que vaya en consonancia con el artículo 91 de la Constitución. Para explicarnos mejor, nuestra invitada de hoy es Ana Rosario Contreras, enfermera y activista de derechos humanos venezolana. Actualmente es la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas y en el 2021 fue galardonada con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje. Bienvenida, Ana Rosario. Bueno, estamos acá en este espacio de Mundo Sin Mordaza a hablar sobre los derechos humanos, la importancia y la pertinencia que hay o que existe dentro de los modelos democráticos que se caracterizan por respeto y garantía de los mismos. Bueno, muy bien, para iniciar este segmento de la entrevista quisiera preguntarle ¿qué es aquello que exigen los trabajadores y por qué esto constituye una violación a los derechos laborales? Fíjate, ¿qué exigen? Y aquí es importante aclarar, ¿qué exigen los trabajadores, tanto activos como jubilados? Entendiendo que un pensionado y un jubilado es un trabajador que ha cumplido con un rol al servicio de la administración pública y en consecuencia merece que cada empleador cumpla con la responsabilidad que establece la Constitución y las leyes. ¿Qué pedimos los trabajadores? Y cuando hablo de trabajadores venezolanos, aclaré entenderse activos y jubilados, que se cumpla con la Constitución establece que el trabajo es un hecho social. La Constitución establece que el Estado venezolano debe cumplir con el artículo 91 para dar el salario mínimo, entendiendo que el salario mínimo es aquel que le tiene que garantizar a un trabajador activo o jubilado alimentación, educación, salud, recreación, ahorro, precios básicos, y que por eso es que se ordena en un artículo que para fijar el salario se debe tomar como referencia el costo de la canasta básica. ¿Qué pasa en Venezuela? Hoy los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza. Hace poco se anunció el salario mínimo a 130 bolívares, pero entendemos los que vivimos, los que tenemos que ir al mercado, los que tenemos que pagar servicios básicos, los que tener problemas de salud, los que tenemos hijos, los jubilados que deben comprar su medicina, tener alimentación, recrearse, que con 130 bolívares no pueden tener acceso a la canasta básica, que hoy en Venezuela supera los $800, los $900. Supera esta cifra, porque lamentablemente el Banco Central de Venezuela no ha emitido el boletín económico, no sabemos en realidad oficialmente cuánto cuesta comer en el país desde el punto de vista del el gobierno de Nicolás Maduro, pero sí conocemos con el día donde tenemos que erogar y vemos que lo que percibimos no alcanza. Por eso entonces, ¿qué pedimos los trabajadores venezolanos? No estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo bonos, estamos pidiendo salarios y pensiones de vida, salarios al artículo 91 constitucional. Y no, pero es que el señor Nicolás Maduro no va a mejorar, no puede mejorar los salarios porque hay unas sanciones. Nosotros queremos decir que claro que aquí debería, y ahí apoyamos el diálogo tripartito, la unión de los representantes de los trabajadores, los empresarios del Estado, para poder definir. Necesitaríamos saber, por ejemplo, cuánto le ha ingresado al país por el oro, cuánto le ha ingresado al país por la venta de gasolina a Cuba, a Rusia, cuánto le ha ingresado al país por estas actividades que realiza el Estado. También queremos saber cuánto ha dispuesto el Estado venezolano para pago de salario, cuánto es lo que está establecido en el presupuesto
Quisiéramos saber cuáles son los índices inflacionarios, que con estos elementos pudiéramos entonces ver la situación país y de mutuo acuerdo, en consulta con los trabajadores, con los empresarios, por lo menos una pensión o un salario que necesita accesar a la canasta alimentaria. De acuerdo al Senda, está por el orden de los $440. ¿Qué pedimos nosotros? Que se cumpla con los convenios internacionales que hablan sobre la fijación del salario, que se cumpla con el artículo 91 para que nosotros como trabajadores podamos tener poder adquisitivo en este momento con una pensión de 130 bolívares, un salario mínimo de 130 bolívares, los trabajadores venezolanos continuamos en extrema pobreza, de acuerdo a la curva de pobreza que establece el Banco Mundial, que dice que cuando un trabajador de 1.9 dólares diario está en pobreza. Y nosotros hoy lamentablemente tenemos que decir que venezolanos con salario mínimo tenemos un 0,86 centavos de dólar diario. De acuerdo, Ana Rosario. Quisiera, bueno, en ese sentido y con lo que me comentas, conocer cómo ha sido la organización y articulación de los gremios para las protestas y en cuáles estados se ha estado replicando. Fíjate, ha venido creciendo el sentimiento de la clase trabajadora que nos hemos permitido hacer una articulación. Aquí se han llamado los pensionados, los jubilados, los sindicatos, porque entendemos que con la organización, con la movilización, es que podemos lograr que el venezolano, que en este momento las nóminas están la custodia del equipo que dirige el señor Nicolás Maduro, tiene una responsabilidad con la clase trabajadora. La clase trabajadora ha hundido el gesto histórico, mártires de Chacá, de Chicá hace más de 136 años, que dio origen al 1 de mayo, donde ellos lucharon por las condiciones de vida. Y yo creo que hoy tengo que decir con mucha responsabilidad, en los 23 del país y el Distrito Capital hay una protesta de la clase trabajadora exigiendo que el Estado, que en un momento, repito, representa al señor Nicolás Maduro, cumpla un deber indelegable que le establece el artículo constitucional, y es que fije los salarios mínimos, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Efectivamente podamos hacer un diálogo para escuchar al señor Maduro. Yo creo que un diálogo para interactuar, para consultar. Aquí no puede llevarse a un trabajador o a un venezolano nada más a escuchar. Yo creo que hoy dentro de la clase trabajadora hay líderes sindicales, líderes gremiales, confederaciones, con gente muy preparada para poder sentarse en una mesa donde se produzca un diálogo tripartito que pueda beneficiar a la clase trabajadora y no que se pretenda, como efectivamente hizo el señor Nicolás Maduro el día 1 de mayo, que anunció un bono compensatorio de 10.000 bolívares para un sector de los jubilados, violentando el principio de la no discriminación, el principio de solidaridad, al pretender vulnerar el derecho a las prestaciones sociales de nuestras hermanas que salieron jubiladas a partir del 18 de enero hasta del 2018, el 1 de mayo del año. Esto es un anuncio que lo que hace es evidenciar que Nicolás Maduro no tiene un plan para la recuperación del salario. Esto nos hace, si la política era dividir el movimiento que hemos dado los trabajadores venezolanos, yo creo que el efecto fue contrario. Ante ese anuncio, por supuesto, ya estamos reuniéndonos, porque creemos y estamos convencidos de que la clase venezolana exige un derecho y estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad histórica, el músculo fuerte de los trabajadores en la exigencia de un derecho para nosotros y un deber impostergable
Yo creo que ya basta de la falta de respeto, cómo se burla el señor Nicolás Maduro de la clase, una clase trabajadora que hoy está en cada una de las administración pública prestando servicios, que hoy no tiene cómo pagar alimentos en sus hogares, que hoy no tiene cómo pagar sus pasajes. Vemos profesores, enfermeros, médicos, ingenieros, haciendo otras ocupaciones para poder consolidar el poco ingreso, la alimentación a sus hogares. Entonces, pues, la clase trabajadora, hoy estamos unidos, estamos entendiendo que solo con la unión podemos enfocarnos y lograr los objetivos, que es que efectivamente, sin demagogia, se recupere el poder adquisitivo de los salarios que percibimos como trabajadores venezolanos. Bien, Ana Rosario, de acuerdo con las vicisitudes que atraviesa el gremio actualmente, ¿cuál sería el estimado o en cuánto situarían el salario mínimo? Fíjate, el salario mínimo, repito, para poder efectivamente recuperar el poder adquisitivo, debe estar, por lo menos debe permitir para tener acceso a la canasta básica. Algo que no lo estamos inventando nosotros, eso es algo que la Constitución, que tenemos entonces que revisar algunas circunstancias, las podemos revisar, pero no lanzar aumentos salariales de manera inconsulta, pero es que además de que aumentan el salario, ajuste al salario, pero por el otro lado están prima, el caso de las tablas de la UNAPRE que se puso en el mes de marzo. O sea, fue oprobioso, por ejemplo palpable, el escalafón que percibíamos los trabajadores de la salud, que el máximo del 80% del salario básico en la UNAPRE de manera unilateral y violando el artículo 86 que establece el principio de irrenunciabilidad, intangibilidad de los derechos laborales, los redujo la prima la prima de antigüedad, la prima de profesionalización, unos sistemas de prima que nos permitían que quizás sobre el poco salario al salario básico, nos deja nuestro sistema de prima, pudiéramos haber alcanzado un poquito más, pero te dan un bolívar por un lado y por el la pueden quitar 500 bolívares. Entonces, estas son situaciones que nosotros creemos que las políticas erráticas en materia laboral que ha manifestado la gestión de Nicolás Maduro pareciera que son más populistas que de contenido social, porque no vemos cuál ha sido el beneficio que hemos tenido los trabajadores cuando ese salario se ajusta a los índices de inflación que presenta. Por eso es que un aumento es como un pote de humo. Dura 2 minutos y posteriormente seguimos en la misma situación de extrema pobreza, y esto ha generado que se haga más rápido el área de la migración laboral. ¿Qué quiero decir con migración laboral? Nacionales que están realizando otras para las cuales no se prepararon, pero que en el caso de enfermería, tenemos enfermeras que están con emprendimientos en mercados, están haciendo comerciantes, están vendiendo hamburguesas, están en su peluquería, pintan uñas, arreglan cejas, pero ese es un uso que necesitamos en nuestros hospitales, que el 70% del personal de enfermería se ha ido. Y cuando se logra contactar a un recurso y se encuentra que el salario que está percibiendo no le permite tener vida, pues se tiene que ir, y esto afecta de manera indubitable al paciente, porque si el paciente va a llegar a un hospital donde no hay insumos, donde no hay agua, pero además hay muy pocos médicos, hay muy pocas enfermeras, y lamentablemente pues tenemos que ver a un paciente que tiene larga espera o tiene que ser retirado de un hospital a otro para poder encontrar calidad, sin hablar del colapso de los hospitales, por supuesto.
ese contexto, quisiera conocer de primera mano o cuáles son sus impresiones sobre la situación que atraviesa el sistema de salud en el país, además de todo lo que ya nos comentó. Fíjate, el sistema de salud, y lo veníamos denunciando desde el año 2000, el año 2016 se solicitó a la Asamblea Nacional en ese momento que se declarara la emergencia humanitaria compleja. ¿Por qué lo hicimos? Y en el año 2015-2016 estaban escaseando los inventarios de medicamentos, los equipos no eran fallas técnicas, no teníamos servicio de luz, el servicio de agua en los hospitales falla continuamente, generando esto riesgo a la proliferación de bacterias, zoología bacteriana que pueden producir enfermedades. Cuando llega la pandemia, en enero, o cuando fue declarada, mejor dicho, la pandemia del COVID-19, en marzo, el 13 de marzo del 2019, esta hizo fue visibilizar la debilidad que tenía el sector salud. Y de hecho, en marzo de 2019, la OPS establece que el sistema de salud venezolano estaba muy débil para poder enfrentarse a la pandemia de la magnitud como se estaba viendo en Brasil, en Estados Unidos, en Italia o en China, donde tuvo origen el virus. Entonces, frente a este evento, tengo que decir que hoy el sistema de salud está en una situación muy, pero muy grave. Hoy tenemos, por ejemplo, las personas con afectaciones oncológicas, con cáncer, hoy no tienen cómo lidiar con una enfermedad que hace muchos años el sistema de salud podía controlar. Hoy vemos como enfermedades reemergentes y emergentes como tuberculosis, que no sabemos oficialmente cuál es su incidencia, porque desde el año 2015 el Ministerio de Salud no publicó boletines epidemiológicos. Pareciera que la verdad, una verdad que es innegable, una verdad que conoce cada venezolano que tiene que acudir a un hospital por un problema de salud, por la atención, por el plazo, porque tiene cáncer, porque tiene VIH, porque es diabético, y lamentablemente hoy ir a un hospital que dice, y aquí quiero hablar, la Constitución habla de que la salud en Venezuela es salud. Eso es totalmente falso en este momento, porque para que usted pueda recibir atención hospitalaria, le tenemos que dar la lista de los insumos que hay que comprar para que pueda, aparte de que va a encontrar menos médicos, menos enfermeras. Hoy vemos cómo se pretende judicializar a los médicos y a las enfermeras, porque los pacientes se quejan, tuvieron atención, pero es que hoy la queja no es contra los médicos, contra las enfermeras, la queja debería ser dirigida contra el Estado venezolano, que no ha cumplido con la garantía de proteger el derecho a la vida y a la salud, que es un deber que le impone, la deben protegernos. ¿Cómo? A través de hospitales bien dotados, con suficiente personal calificado, porque volver a inyectar en una naranja no me hace enfermera. Un curso de 2 meses me hace enfermera. Para ser enfermera debo transcurrir en la universidad, conocer la anatomía, conocer los procesos patológicos para poder generar cuidados científicos. Una enfermera no solamente pega una curita, una enfermera es el auxiliar de un médico. Una enfermera es un profesional preparado para brindar cuidado especializado en diferentes patologías y poder garantizar junto con el médico que ese paciente recupere este derecho inmanente de los seres humanos, como es el derecho a la vida y a la salud, cosa que en este momento en nuestros hospitales vemos cómo sale en las redes que se tienen que realizar actos quirúrgicos a la luz de un celular, con un riesgo muy importante, es que se en algún insumo y que mañana no es responsable, tiene una buena visibilidad, es responsable del que tiene que garantizarle al personal salud los insumos para poder trabajar. Yo he dicho algo en algunas oportunidades. Los trabajadores de la salud somos, y quiero que me entienda quien me escucha, como un soldado que ese
enviando a pelear una guerra contra la enfermedad y la muerte, nos están enviando con una pistolita de agua, sin chaleco y sin armamento. ¿Cuáles son los armamentos de un equipo de salud? Insumo, infraestructura adecuada, agua, luz, medicamentos, porque si de algo tengo que sentirme orgullosa es de la preparación de nuestros profesionales de la salud venezolanos, que somos muy cotizados en el exterior porque somos formados con mucha mística, con mucha ética y con mucha rigurosidad. Hoy un médico, una enfermera es un ejemplo en cualquier parte del mundo. Somos valorados, respetados, mientras que en nuestro país somos irrespetados, privados de libertad, cuando hemos tratado de conseguir algo de insumo para poder aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanos que acuden a nosotros buscando eso, atención médica para poder recuperar ese bien tan importante para la humanidad. Es muy importante todo esto que nos cuentas y te agradezco, bueno, asistir a este espacio y contarnos un poco más de la realidad que viven los trabajadores de la salud, en especial tu gremio. Sin embargo, también quisiera conocer cómo has logrado unir tu labor y tu vocación profesional con el activismo en derechos humanos. Yo me formé hace más de 38 años enfermera. Mi sueño era ser una enfermera, poder participar en los avances de la enfermería en Venezuela, pero lamentablemente las circunstancias, ver tantos pacientes desesperados, ver a mi gremio en una situación de extrema pobreza, me ha llevado a convertirme, junto con un equipo muy fuerte del Colegio Quinto Capital de Caracas, de enfermería, en una por la vida, porque yo creo que como enfermera, mi primer deber, que me lo impone mi ley de ejercicio, es defender el derecho a la vida, es defender el derecho de mis pacientes, es defender el derecho a unas condiciones de trabajo y salario suficiente de mis colegas enfermeras y enfermeros. Pero bien, en este devenir he tenido que asumir junto a los jubilados, junto a los maestros, porque creo y estoy convencida de que este es un momento de que tenemos que estar unidos. Ese espíritu de una enfermera, que tenemos una vocación que nos ha llevado a esta gesta de derechos humanos, es asumir riesgos, pero es tener la fe primero en Dios y la fuerza de cada uno de nosotros, que no podemos quedarnos callados. Los derechos son irrenunciables. En los derechos humanos es una responsabilidad del Estado garantizarlo, y cuando el Estado violenta, vulnera, menoscaba los derechos humanos, es una obligación de los venezolanos o de las personas levantar nuestra voz. Por eso a veces siento que hay esperanza, y lo confieso, a veces me siento vulnerable, a veces siento de que, y me pregunto, ¿valdrá la pena asumir tanto riesgo? ¿Valdrá la pena pasar los días pensando, recibiendo llamadas, cómo resolver problemas de salud, ver que a nuestros jubilados pasando muchísima hambre, ver niños, ver que nuestros hospitales no están dotados? Y la respuesta, veo a esos hombres y mujeres, cuando veo que hijas se fueron del país y que yo quiero traerlas a casa, cuando veo que mis compañeras, que hoy deberían estar disfrutando el descanso del guerrero, la época dorada de un profesional como es la jubilación, tienen que seguir laborando, es la cosa que me impulsa a continuar adelante, porque es convertir el miedo en una fuerza que me impulse adelante. Hace 136 años, hombres y mujeres dieron su vida por unas condiciones de trabajo, y el mundo los conmemora como los mártires de Chicago. Creo que hoy es el momento que nos desprendamos de los individualismos, nos desprendamos de ser ególatras y entendamos juntos somos más fuertes. Que una voz es fuerte, pero la voz de todos es poderosa, y por eso he decidido seguir siendo activista de los derechos humanos hasta poder lograr
Venezuela entre en la mejor plenitud, hasta poder lograr lo que yo considero sea la mejor Venezuela, que es que esté un país bajo el imperio de la democracia y sobre todo que sea derechos humanos, y ver, abrir los aeropuertos de nuestro país para ver regresar a nuestra gente, para juntos ir reconstruyendo la patria grande que todos soñamos. Excelente. Me quedo con todo lo que acabas de decir, especialmente cuando mencionas que los derechos humanos son irrenunciables. Te iba a pedir un mensaje final, pero con lo que has dicho es suficiente. Agradecemos desde Un Mundo Sin Mordaza tu labor y agradecemos tu participación en este espacio. Y bueno, no me queda más que despedir este segmento, pero estamos contigo, Ana Rosario, y esperamos que Venezuela pueda seguir mejorando y todos los gremios, absolutamente todos, reciban un salario digno. Muchísimas gracias por acompañarnos en el segmento.